De Julián Coca. Muy buenas tardes, Julián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ayer veíamos pérdidas importantes en algunas horas en Wall Street, luego se suavizaba en la recta final de la sesión y ahora veíamos de nuevo una apertura en negativo que de momento parece que se mantiene con subidas, son ya del 0,5% en el Nasdaq. ¿Cuál es el tono del mercado que estamos viendo esta semana? Pues el tono sigue siendo el de semanas pasadas. Volatilidad es el principal resumen que podemos hacer. Seguimos inmersos con un miedo a la recesión en Estados Unidos. Eso está provocando pues que veamos estas caídas en la renta variable, que la curva de tipos en Estados Unidos pues también haya retrocedido algo. La gente pues quiere comprar algo más de seguridad y encima empieza a descontar que la FED a lo mejor no tiene que subir tanto los tipos porque puede provocar una recesión mayor. Sobre todo lo que hemos tenido ahora ha sido datos macro un poco más decepcionantes, con ligera ralentización, pero que en la tendencia larga siguen siendo positivos, y una serie de presentaciones de resultados de empresas pues que dan pie a esos miedos a una recesión, pero son empresas que están en un momento muy concreto, como puede ser Walmart, Target, Best Buy, que tienen un cambio del consumidor americano después de haber estado encerrados durante 2 años con el COVID. Pues ahora la gente ya no quiere comprar más tanto aparato electrónico, sino que quiere comprar más servicios, y además también quiere salir a cenar, quiere salir a comer, y están cambiando esos hábitos. Eso se ve. Y además son compañías que les afecta mucho más la subida de los precios, costes de transporte, de logística, y que no son capaces de trasladarlo a los clientes. Sí que vemos que otras compañías están siendo capaces. Por lo tanto, creemos que en el largo plazo no debe ser tan preocupante la situación, pero en el corto plazo sí que vamos a seguir teniendo ese nerviosismo hasta que veamos cómo los datos macro empiezan a dar señales algo más positivas. Julián, en medio de este nerviosismo y teniendo en cuenta que seguimos con resultados empresariales, los últimos en Estados Unidos nos hacen mirar sobre todo al sector minorista, que haya emitido, algunas de las compañías han emitido algún profit warning que ha hecho que se tambalearan un poco en este sentido, los inversores ante las futuras perspectivas que están arrojando. ¿Podríamos ver más profit warning, no solo en Estados Unidos, también en el viejo continente, que de alguna forma puedan añadir todavía más temores, más preocupaciones? Puede ser. Indudablemente no tenemos una bola de cristal, y la economía puede pararse, pero nosotros lo que vemos es que, por ejemplo, aquí en Europa, la sorpresa puede ser más por el lado positivo en la segunda parte del año a nivel macro. En Estados Unidos creemos que la FED va a intentar hacer un aterrizaje suave. Eso quiere decir que en 2023 vamos a ver una desaceleración fuerte de la economía, pero no una recesión. Si lo que vemos es la inflación que sigue estando muy alta, pues a lo mejor los tipos tienen que subirlos más, y se puede provocar esa recesión y por lo tanto trasladarse a los resultados empresariales. Como decía antes, en el caso de los retailers, es un sector muy afectado por esa subida de los costes, que no tienen capacidad suficiente para trasladarlo a los clientes, a diferencia de lo que hemos visto en otras compañías y en otros sectores que sí que lo están haciendo, y que sobre todo el consumidor lo está aceptando. Es decir, no estamos viendo una demanda más débil. La demanda sigue fuerte por el momento, tanto en Europa como en Estados Unidos, y eso creemos que es indicativo de la situación sana que tienen las familias y las empresas. No es una situación como la de 2007, donde había una burbuja y estábamos muy apalancados, sino que ahora tenemos aquí, por ejemplo, en Europa todavía los estímulos fiscales que van a seguir este año, y eso va a apoyar a la demanda. En Estados Unidos se están retirando, pero es que la situación allí tiene una riqueza en niveles máximos históricos. Así que creemos que la demanda va a continuar. Julián, estamos pendientes de conocer esta tarde las actas de la última reunión de la Reserva Federal, y también estamos en un momento en que nos preguntamos si, ante los movimientos que estamos viendo en el mercado, ante las amenazas de recesión cada vez mayores, si va o no o va a echar el freno al final la Reserva Federal. ¿Tú crees que tendrá que ralentizar su actuación? Pues depende
de la inflación. Es al final lo que tienen que controlar, que están por detrás de la curva, y ya han dicho, y creemos que está ya descontado por el mercado, por todos los actores, que tanto en julio como en las reuniones próximas van a subir 50 puntos básicos, y eso, bueno, pues quizás, como ya ha dicho su presidente hace apenas una semana, pues les va a llevar a seguir subiendo, que llegar al tipo neutral, es decir, un tipo donde la economía no se ve afectada. Lo más seguro es que tengan que subir por encima de ese tipo, pero ver un poco también qué es lo que pasa, porque como decía antes, el consumidor está pasando desde bienes electrónicos, bienes de estar en casa, a demandar servicio. Pues con la inflación está pasando algo parecido. Estamos viendo cómo los componentes más de reapertura económica de bienes industriales están empezando a desaparecer, esas presiones inflacionistas, pero están siendo sustituidas por la parte de servicios. Y es algo que todavía se está produciendo, que todavía quedan varios meses para alcanzar ese posible pico. Por lo tanto, la Fed más bien creemos que tenga que acelerar la subida de tipos y no frenarla, porque por el momento, como decía antes, no vemos una recesión en el corto medio plazo. Julián, también estamos calibrando hasta qué punto las compañías que se han visto perjudicadas por los bloqueos en China ahora mismo tienen margen de maniobra para poder llegar a cumplir sus objetivos. Es el caso, por ejemplo, de Apple, que hemos visto cómo está pidiendo a sus proveedores que trabajen con más urgencia para poder acelerar el desarrollo de sus iPhone, que al final es uno de sus productos estrella, y por mucho que la compañía ha intentado depender menos de las ventas de este dispositivo, al final el cliente es el que manda, y año tras año se demuestra que los lanzamientos de iPhone son uno de los acontecimientos más esperados por lo que respecta a la compañía. ¿Cómo estás viendo estos movimientos, no solo por parte de Apple, sino por parte de todas las compañías que se han visto tan perjudicadas por esos bloqueos? Sí, indudablemente es algo que nos está afectando a todos, y de hecho, bueno, pues ha exacerbado un problema que parecía que se iba a solucionar en el primer trimestre de este año, y es esos cuellos de botella en las cadenas de suministros. Los confinamientos en China están pasando esa factura en ese lado. Probablemente vayan a seguir afectando durante este año 2022, pero también es cierto que empezamos a ver ciertas mejoras en algunos sectores. Por ejemplo, el sector de autos ya está diciendo que están viendo este trimestre ya una cierta mejoría en la entrega de chips, y que durante la segunda parte del año es probable que se empiece a solucionar bastante el problema. Bueno, pues todo eso son buenas noticias. Además, son buenas noticias por el lado también incluso de la presión en los precios. Una vez que los confinamientos en China se desaparezcan, al final nos estamos viendo como la zona de Shanghái cada vez tiene mejor solución o mejor pinta en la parte de los contagios, como la parte de Beijing pues todavía está, pero creemos que más pronto que tarde esos confinamientos van a ir desapareciendo y se va a ir reactivando. De hecho, ya está reactivada la industria en bastantes fábricas, quiero recordar que están en torno del 85% de capacidad en algunas zonas de Shanghái. Están luchando las empresas, es algo que genera sentimiento todavía negativo y que está pesando en los mercados todavía. Pero sí que pensamos que a lo largo del año pues se va a ir eliminando ese miedo, las empresas van a mejorar las entregas, y eso bueno pues va a apoyar quizás un poco a la vuelta del optimismo a la renta variable. Una cuestión también, Julián, sobre las valoraciones. Después de las caídas que hemos visto en las últimas semanas, ¿crees que se han ajustado las valoraciones? ¿Crees que dejan opción pues para tener oportunidades en el mercado? Sí, pero siendo todavía muy selectivos. Por ejemplo, un segmento que todavía es muy pronto a lo mejor para estar posicionado, si no estábamos todavía, ¿de acuerdo?, es el de growth. Todavía puede haber contracción de múltiplos, no mucha más, pero todavía puede haberla. A lo mejor un 10% de caída, y tendríamos unas valoraciones en el Nasdaq 100 o en el Russell 1000 Growth que son bastante más ajustadas a la realidad en un entorno de tipos más altos.
es importante destacar que en la gran mayoría, en el gran porcentaje de empresas, lo que hemos visto es eso, contracción de múltiplos, no caída de beneficios, que de hecho los beneficios siguen estando en la parte alta del crecimiento. Estamos viendo crecimientos de entornos del 14%, 16% en el próximo ciclo del negocio, es decir, en los próximos 3-5 años vista hacia adelante. Eso es algo muy importante. No es, por lo tanto, una caída provocada por una caída de los beneficios, por una recesión. Dicho esto, pues como decía, todavía es pronto porque todavía no sabemos si es suficiente la subida que va a hacer la FED de tipos. Si pongamos que ahora mismo el mercado está puesto en precio que sube los tipos hasta el 3%. Pero ¿qué pasa si los sube o los tiene que subir hasta el 4 o el 4,5? Bueno, pues ahí el growth todavía puede verse afectado y por eso digo que puede haber todavía contracción de múltiplos. Quizás en la segunda parte del año tengamos más visibilidad y tengamos una situación más clara a nivel de múltiplos para decidir si es el momento de estar en growth o no. Pero desde luego, hoy en día sí que hay que empezar a mirarlo con cierto cariño. Europa, bueno, pues Europa empezamos con un PER de 18 veces en 2022 y hoy estamos a 12 veces. Aún suponiendo que tenemos riesgo de recesión a nivel global, que los beneficios pueden ser menos de los esperados. Bueno, pues en esa situación el PER quizás sea 13 veces. Es un punto de entrada bastante interesante, siempre con una visión de 5 años vista. Pero desde luego a 13 veces el mercado europeo creciendo en una situación más normalizada de tipos nos parece, y sí que nos parece ya interesante. Julián, mencionabas antes bueno, el impacto que seguimos teniendo presente de la crisis sanitaria, aunque ahora haya quedado relegada a un segundo plano teniendo en cuenta la urgencia del conflicto bélico en Ucrania, pero ahora mismo también tenemos sobre la mesa el tema de la viruela del mono y hemos escuchado las declaraciones en Davos del CEO de Pfizer, de Albert Bourla, que decía que bueno, con los datos que tienen en estos momentos las compañías farmacéuticas, él no se preocuparía demasiado. Parece que en principio, pero esto lo decimos con la boca pequeña, no hay riesgo de que se produzca una pandemia como ha ocurrido con la COVID-19. ¿Están descontando algún tipo de escenario los mercados respecto a la viruela del mono? Bueno, vaya por delante que yo no soy ningún experto en temas de pandemia y por lo tanto pues la opinión que tengo es la misma probablemente que tengamos todos que estamos leyendo. Y creemos que no tiene descontado ahora mismo. Son una serie de casos muy concretos, están bastante localizados en varios países, hay una vacuna, la transmisión parece más clara por cómo es. Ahora mismo no está descontado que tengamos una situación como la del COVID-19. No nos enfrentamos a nada, digamos, nada nuevo o que tenga una proyección como la que tenía el COVID, que era exponencial. Dicho esto, pues quién sabe. O sea, en 2020, cuando hablábamos, yo creo que prácticamente todo el mercado decía que no iba a haber un confinamiento, que estaba todo como muy localizado en China. Bueno, pues vimos lo que pasó. Con Ucrania lo mismo, pues prácticamente todos los gestores hablaban de una situación que estaba localizada en una región de Ucrania, que sí que podía haber una operación especial por parte de Rusia, que en la región del Donbass, y al final se produjo una invasión del país. Es difícil cuantificar cosas o basar tus opiniones en cosas que no puedes controlar, y ahora mismo la viruela del mono pues es algo que no podemos controlar y creemos que no va a pasar nada, y de hecho como digo, el mercado no está descontando una situación como la del COVID. Pues Julián Coca, nos quedamos también con ese último análisis, ese nuevo tema que estamos vigilando, al menos especialmente desde España. Gracias, Julián, buenas tardes. Un placer, adiós, buenas tardes.